Bien, buenas noches. Mi nombre es Graciela Palma. Pertenezco a la sección 09 con la maestra Licelote Regla Contreras en la materia de embriología. Y el día de hoy yo les voy a estar hablando respecto a los arcos faríngeos o branquiales, su origen, qué derivan de ellos y algunas anomalías que pueden ocasionarse en los mismos. Entonces, vamos a comenzar con los orígenes del mismo. Tenemos que los arcos faringios son núcleos de tejido mesenquimatoso recubierto por el exterior del ectodermo y en el interior por epitelio de origen endodérmico. Tenemos también las bolsas faringias mediales y las hendiduras laterales. En esta imagen podemos ver las hendiduras faringias que se encuentran exteriormente entre cada arco faríngeo. Como podemos ver aquí, primer arco faríngeo, luego sigue una hendidura, el segundo, otra hendidura, el tercero y así sucesivamente. Mientras que las bolsas faríngeas o la bolsa faríngea como tal vienen siendo estos pliegues que vemos, pero internamente, es decir, los pliegues internos entre los arcos faríngeos. En este dibujo representa un corte transversal de los arcos faríngeos. Cada arco va a estar constituido por un núcleo de mesenquima derivado del mesodermo y células de la cresta neural con un revestimiento interno de endodermo y uno externo de ectodermo. Es decir, externamente vamos a tener el ectodermo e internamente vamos a tener el endodermo. Estas representaciones gráficas, o sea, estos circulitos que podemos observar en esta imagen, en este dibujo, van a representarme, el rojo me va a representar la arteria, el más pequeñito, con un color amarillito, me va a representar el nervio, mientras que el naranjito me va a representar el cartílago. Entonces, estas son como los componentes principales de los arcos faríngeos. Pasamos a la siguiente, que vemos que el mesodermo original de los arcos da origen a la musculatura de la cara y el cuello. Eso es algo bastante importante porque los arcos faríngeos o branquiales, vamos a decir que forman la cara, la cabeza y el cuello. Entonces tenemos que cada arco faríngeo se va a caracterizar por tener sus propios componentes musculares, tanto sus nervios como sus arterias. Cada arco va a contar con su propio componente arterial que representan entonces a los arcos aórticos, es decir, por cada arco faríngeo vamos a tener un arco aórtico. Aquí podemos ver el saco aórtico con los diferentes arcos aórticos. En este caso, este va a representar el cuarto arco aórtico. También tenemos que, como bien mencioné, como su musculatura tiene su propia arteria y también sus propios nervios, en este caso tenemos que los componentes musculares de cada arco tienen su propio nervio craneal y a cualquier sitio que migren, las células musculares llevan consigo su componente nervioso. Entonces, aquí tenemos que el nervio trigémino me va a inervar al primer arco, el nervio facial me va a inervar, o sea, el nervio facial que me representa el séptimo par craneal me va a inervar al segundo arco. Tenemos entonces que el nervio glosofaringeo, es decir, el par craneal número 9, me va a inervar al tercer par craneal, perdón, al tercer arco faríngeo, mientras que el nervio vago, que es el par craneal número 10, me va a inervar al cuarto y sexto arco faríngeo. Entonces vamos a comenzar hablando acerca del primer arco faríngeo, que lo podemos ver, el primer arco faríngeo, que representa o que también se denomina arco mandibular, que es este que podemos observar en esta imagen. Entonces tenemos que el primer arco faríngeo va a estar constituido por una porción dorsal que representa la prominencia maxilar, que se va a extender hacia adelante por debajo de la región del ojo, y una porción ventral que es la prominencia mandibular, que en este caso viene siendo esta.
la prominencia mandibular, que me va a contener entonces al cartílago de Meckel. Aquí podemos ver el cartílago de Meckel. En el proceso del desarrollo del cartílago de Meckel, este va a desaparecer, excepto por dos regiones pequeñas en su extremo dorsal que persisten y me van a constituir lo que es el yunque y el martillo. Aquí podemos ver el yunque y podemos ver el martillo por aquí debajito. Aquí está el martillo, yunque y martillo. Entonces, el primer arco faríngeo, que también se conoce como mandibular y se va a encontrar entre las prominencias maxilar y mandibular, va a estar inervado por el nervio trigémino, es decir, el quinto par craneal, perdón, específicamente sus ramas maxilar y mandibular. Los músculos que van a tener origen o que van a estar derivados del primer arco faríngeo van a corresponder al músculo de la masticación, que corresponde al músculo temporal, al músculo macetero, al pterigoideo medial y pterigoideo lateral. También está el miloioideo, que me va a, o sea, me va a representar el suelo de la cavidad bucal, propiamente dicho, el vientre anterior del digástrico, el tensor del paladar y el tensor del paladar. Entonces, también tenemos que el esqueleto que me va a conformar el primer arco faríngeo va a corresponder al premaxilar, al maxilar, al hueso cigomático, la parte del hueso temporal, al cartílago de Meckel, perdón, la mandíbula, el martillo, el yunque, el ligamento anterior y el ligamento anterior del martillo. Entonces, vamos a pasar a continuación con el segundo arco faríngeo. El segundo arco faríngeo también es conocido como arco ioideo o el cartílago de Reichert. Este me va a dar origen al estribo, aquí podemos ver el estribo, también a la apófisis estiloides del hueso temporal, aquí podemos ver la apófisis estiloide del hueso temporal, el ligamento estiloioideo, que podemos observarlo aquí, y en la región ventral me va a originar al asta menor y porción superior del cuerpo del hueso ioides. Esta va a ser el asta menor del hueso ioides y también su cuerpo. Y podemos observar el cuerpo del mismo. Y el mesenquima del arco también va a formar la mayor parte del oído externo. En esta representación, en este dibujo, podemos ver el arco ioideo, que es el segundo, y va, o sea, le sigue, va posterior al arco mandibular o al primer arco faríngeo. Entonces, estos músculos van a estar, o en sí, los músculos o los derivados del segundo arco faríngeo van a estar inervados por el séptimo par craneal que corresponde al nervio facial. Entonces, estos músculos van a permitir la expresión facial, como es el bucinador, el auricular, el frontal, el platisma, el orbicular de los labios, que es el que permite el cierre de los labios, y el orbicular de los párpados, que permite el cierre de los párpados. También va a estar el vientre posterior del digástrico, el estiloioideo y el músculo del estribo. Eso muy claro. Por su parte, el tercer arco faríngeo va a dar origen a la porción inferior del cuerpo y el asta mayor del hueso ioides. Aquí tenemos el asta mayor del hueso ioides y también a la porción inferior. No confundamos el segundo y el tercero. Recuerden que el segundo lo que me va a dar origen es al asta menor y a la porción superior de hueso ioides, mientras que el tercero me va a dar origen al asta mayor y al cuerpo y a la parte inferior del cuerpo del hueso ioides. La musculatura va a estar limitada a los músculos estilofaringios y estos músculos van a estar inervados por el glosofaringio que me va a corresponder al noveno par craneal. Y este es el nervio del tercer arco faríngeo. Ya por último vamos a tener el cuarto y sexto arcos faringeos. El cuarto y el sexto arco faríngeo. Tenemos que los componentes cartilaginosos del cuarto y el sexto arco faríngeo se van a fusionar para formar los cartílagos tiroides, que podemos observarlo en esta imagen, cartílagos cricoides, que están, el cartílago cricoides va a estar debajo del tiroides, el arictenoides, que en esta imagen no lo podemos observar, el cuniculado y el cuneiforme de la laringe. Estos cartílagos los vamos a encontrar en la parte interna del cartílago tiroides y el cartílago cricoides. ¿Ok?
También tenemos que los músculos del cuarto arco van a ser el cricotiroideo, el elevador del velo del paladar y el constrictor de la laringe. Y estos van a estar inervados por la rama laringe superior del vago, que va a ser el nervio del cuarto arco. Mientras que los músculos intrínsecos de la laringe van a recibir su inervación de la rama laringe recurrente del nervio vago. Es decir, que el nervio vago va a ser el nervio del sexto arco faríngeo. Entonces, se van a preguntar, perdón, aquí, se van a preguntar el por qué no hay un quinto arco faríngeo. Esto se va a deber a que el quinto arco faríngeo es transitorio en los seres humanos, aunque en otros animales lo podemos ver como un vestigio evolutivo. Entonces, su presencia en el desarrollo puede determinar varias anomalías cráneoencefálicas. Por esto es porque es transitorio, no permanece en nosotros, en nuestra estructura. Entonces, entre las anomalías que podemos observar o que pueden estar presentes en los arcos faríngeos, tenemos las fístulas branquiales que se van a formar cuando el segundo arco faríngeo no crece en dirección caudal sobre los arcos tercero y cuarto, lo que deja remanentes de la segunda, tercera y cuarta hendiduras en contacto con la superficie a través de un conducto estrecho. Una fístula de este tipo, que se identifica en la cara lateral del cuello justo por delante del músculo esternocleidomastoideo, suele permitir el drenaje de un quiste cervical lateral. En este caso podemos ver las fístulas branquiales, podemos ver esas elevaciones ¿verdad?, que corresponden a las fístulas branquiales. Y como bien dice, que las fístulas de este tipo se van a identificar en la cara lateral del cuello, justo por delante del músculo esternocleidomastoideo, van a permitir el drenaje de un quiste cervical lateral, como podemos ver en esta imagen. Esta imagen representa un quiste cervical lateral que se va a formar en la cara anterior o por delante del músculo esternocleidomastoideo. Para la formulación de esta exposición, yo me basé en Lachman, su libro Embriología Médica, en su edición número 14. Eso es todo de mi parte. Espero que les haya gustado. Que pasen un buen día.